Because when they write the history of my life, I want it to include you and my love for you. History, huh? Bet we could make some. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast. Estamos hablando de Dune parte 2, esta película que ahora pueden ver en cines y que, bueno, pues ahorita sigue como en boga en muchos lugares, o al menos en mi TikTok. Ya saben, las burbujas, los algoritmos de TikTok funcionan muy bien en ese aspecto y yo me la he pasado súper bien en TikTok, en serio. Creo que ahora nada más me he metido por los edits de Hamilton y los edits de Dune que me han fascinado. Incluso ya hice una colección ahí para que vean los mejores que me he encontrado, pero están increíbles, 10 de 10, excelente servicio. Pero bueno, Dune parte 2 está dirigida por Denis Villeneuve, que fue el director también de la primera parte. De hecho, no mencionamos a quienes actúan en esta película, pero pues es que hay evidentemente muchos nombres muy importantes. Como el protagonista, nuestro Paul Atreides, es Timothée Chalamet, Timoteo Dunas, que lo amamos, 10 de 10. En serio que hay algo que me gustó mucho de ver las dos películas seguidas, y es que la verdad es que Timoteo ha crecido mucho como actor, y creo que esto también le dio mucha relevancia a la película, en el aspecto de que siento que la primera parte todavía él se siente muy joven, se siente muy ingenuo. En general creo que es parte del personaje, evidentemente, pero creo que también tenía que ver un poco con la edad de Timoteo. Y 3 años después ya es un actor un poco más consolidado, con un poco más de experiencia. Y en la segunda parte ya se nota eso. O sea, y bueno, recuerden, público, ya en esta segunda parte vamos a hablar con spoilers, así que nada más tengan cuidado con los spoilers de un libro que se publicó hace como 40, 50 años, no sé cuánto. pero, pero bueno, y creo que justamente en la transición que a todos nos encantó de este Paul, que pues básicamente se rehusaba a ser parte de la profecía que le dieron desde el primer momento que pisó Arrakis. Esa transición al Paul que ya toma el agua de la vida y que literalmente ya conoce el pasado, el futuro y el presente y todo lo que involucra su vida o lo que va a involucrar. No sé, o sea, creo que la actuación de Timothée me gustó muchísimo. O sea, realmente sentí muchísima más fuerza en su presencia, en su mirada. Obviamente también ayuda el vestuario, ayuda su rostro, su mirada que ya está más, es más dura. Su rostro tal vez también, que yo creo que como ya creció más, ya maduró un poco más, ya se ve per se más duro. O más lineal, no sé cómo explicarlo. Es que hay una forma en que las fanfics lo dicen, pero ahorita se me fue. Pero sí, o sea, creo que funciona muy bien. Y como siempre he dicho, cada vez que quieres transicionar de un personaje de buena ética a mala ética, nada más ponles una capa negra y uff, el trabajo está hecho. Las capas negras ayudan muchísimo para los desarrollos de personaje. Soy muy feliz por la capa negra. Y no me di cuenta la primera vez que la vi. Me di cuenta de la capa negra hasta la segunda vez que la vi. Y, no sé, 10 de 10, excelente servicio. Pero bueno, y bueno, nada más rápidamente porque estaba mencionando a las demás personas que actúan en esta película. Sale Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, evidentemente, son parte de este gran cast. Charlotte Rampling también, que me gusta mucho cómo actúa ella, también tiene sus pequeños momentos. Y aquí también sale, por cierto, nuestra querida Florence Pugh. Entonces, realmente es un cast muy importante de grandes actores y grandes actrices que tienen papeles importantes en esta película. Y pues, Fernando, no sé qué primero quieras mencionar ya de la película, hablando ya específicamente de ciertas tramas. Creo que contigo hablaba mucho sobre esta transición del Mesías, de cómo una persona decide aceptar tal vez una profecía que se le ha impuesto y las razones por las que la acepta, ¿no, Paul? Sí, pues creo que es el tema como con el que más yo sentí como empatía. Sí,
este Paul de la primera película es un chico un poco, no digamos torpe, sino súper ingenuo, inexperimentado pues, en lo que sucede pues, en la tierra de Dune. Tiene mucho conocimiento, todo, el típico que estudió mucho en la escuela, pero pues no se sabe, apretar ¿cómo se llama? Los cinturones. Pero ya cuando va avanzando la película y van empezando a pasar todos estos signos, en el caso de la primera película son más signos, como que sabes que tiene algo, ¿no? El personaje tiene algo dentro de él que lo puede llevar a hacer lo que todo el mundo quiere. Y creo que en esta segunda película es en qué momento pues él sí es el héroe en esta película con sus asegúnes, pero cómo él empieza a aceptar lo que le corresponde, cómo es el trabajo de maduración en cuanto a qué es lo que tú quieres hacer, hasta dónde es tu labor, qué tanto está impuesto por el destino y cómo se maneja todo esto, ¿no? Me gustó mucho toda esta, como que hay en esta segunda parte hay una manera en la que van contando cómo él ve a través de las visiones que tiene por el consumo de la especie. Son visiones que cuando uno las está viendo a través de sus ojos, las ve como algo seguro que va a pasar, pero él no tiene todas las respuestas a estas visiones y poco a poco pues tiene que ir aceptando pues lo que se dice él es muy como contrario a lo que dice las profecías acerca de él, porque obviamente creo que muchas veces se cuestiona que cuando es el elegido pues eres el elegido y todo lo haces, ¿no? Y todo sale automático. Y me gustó mucho esto de explorar el punto donde el elegido se cuestiona qué tanto es realidad lo que están diciendo o lo que pasa exactamente con el personaje de Stigal, que es como cualquier cosa que hagas, alguien que tiene demasiada fe en ti o que tiene demasiadas esperanzas depositadas sobre una persona, siempre las tiene que tratar de alinear a lo que habían pensado, habían visto, ¿no? Y me gusta mucho esto porque cuando empieza a ser la parte, podremos decir así, romántica con Shanti, él empieza a decir, yo no quiero ese camino, yo quiero un camino diferente, yo no quiero el camino que me muestran las visiones, este, yo quiero sí ser este héroe, pero no quiero ser el centro de la profecía, yo quiero ayudar a que sucedan las cosas de nuestro pueblo, ¿no? Casi creo que como un político primerizo, ¿no? Yo quiero que el pueblo esté adelante y todos los deseos y todo el bien común vaya adelante. Me gusta mucho esta parte de este discurso en la película, porque creo que sí, cuando cambia, tú ya, bueno, como espectador ya sabes que va a llegar un momento que va a cambiar. Y es muy claro y es muy... eh, co- yo estaba escuchando lo que decía Gabriel acerca de que el libro es muy claro sobre sus spoilers, ¿no? O sea, te dice, va a pasar esto. Y creo que también la película toma un poco este sentido, ¿no? Te dice, va a llegar el momento en el que él, va a saber que es el elegido y a partir de ahí, pues no va a haber marcha atrás, ¿no? Me gustó mucho este tema y pues no sé si Gabriel quiera un poco profundizar al respecto de esto y seguir como dialogando al respecto. Hay que la cuestión un tanto del Mesías y de todo lo de referente al al papel del elegido, es que es algo que Frank Herbert lo escribió más como una advertencia. O sea, Frank Herbert cuando habla y escribe de los mesías, los escribe más como personajes que pueden llevar a cabo acciones no necesariamente positivas. O sea, por un lado, recordemos que Paul es básicamente un experimento eugenético de miles de años, cientos miles de años tratando de crear al personaje varón que sería capaz de tener el poder de la Ben Gesserit, que es algo que estaban planeando ellas
detrás de escena durante tantos cientos de años ya. Y aquí lo que aquí el cambio que hacen un poco, por decirlo de una manera, es que aquí el personaje de Paul, interpretado por Timothée Chalamet, que por cierto estoy de acuerdo con Edith, Timothy ha crecido mucho como actor. Yo creo que le ayudó Willy Wonka. No lo digo sarcásticamente. Yo creo que le ayudó a hacer ese tipo de papeles bastante. Un poco aquí como que, si mal no recuerdo, Paul está más consciente de que si hace las acciones que espera que se tomen de él, el resultado va a ser un desastre y trata de evitarlo de una u otra manera. De hecho, es un cambio muy interesante porque, por ejemplo, el personaje de Chani es más una especie de personaje ateo, por decirlo de un modo, porque no cree en la profecía de Moab, no cree en la profecía de Lisan al-Shaib, y de hecho hacen una clara diferenciación entre los personajes de los Fremen del norte con los del sur serían más fanáticos que los del norte, y entonces hacen ciertas diferencias en que los Fremens, algunos son más creyentes religiosos que otros, y eso hace que el personaje de Chani sea como una especie de brújula para el personaje de Paul, de que él no quiere, de que le dé una idea de por qué no quiere llevar a cabo el viaje que de manera inevitable haría que se tome el agua de la vida que lo llevaría a ser el quizá Kaderach. En el libro, de hecho, se diría que el personaje está más resignado, o sea, no solo Chani es así como que, bueno, estoy a tu lado, voy a seguirte, voy a ser un personaje, no te voy a juzgar. Y en el libro el personaje está como más resignado a que pues va a pasar, o sea, voy a retrasar lo inevitable tal vez, pero esto va a pasar porque va a pasar, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Está está tan cubierto por por las visiones del pasado, el presente y el futuro, que incluso si no es perfecto, está más dado a la idea de que pues no hay nada que pueda hacer. Y aquí el personaje de Dennis básicamente dice, es que hubo un momento en que pudo haberlo considerado, la posibilidad de que podía liberarse de ese malestar, pero que al final no pudo. Y de hecho a mí me parece una cuestión bastante interesante que de hecho hacen que personajes como Stilgar y el personaje, se me olvidó el nombre del el primer Fremen que asesina Yamis, exacto, Yamis. A mí me parece muy interesante que tanto Yamis como Stilgar se vuelven como especies no sé si la palabra correcta es como personajes demoníacos, pero sí como, así como tentaciones de que, por un lado, la voz del desierto en la forma de Yanis diciéndole, ni modos, tienes que aceptar tu destino, tienes que hacer esto, como que tentándolo a hacerlo junto con su propia madre, que está haciendo también el trabajo sucio, de alguna manera, junto con su hermana, este, así inspirándolos así de que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y el otro personaje que básicamente está tan convencido de que está ante el personaje, así que acepta que está básicamente ya a un paso de iniciar una masacre nada más con que le ordene Paul. Creo que a lo que voy es que un poco Dennis trata de enfatizar más la tragedia del personaje de Paul, dándole esa vana y falsa esperanza de que pudiera escapar de su destino, mientras que en la novela es bastante claro de que no hay salida, es un hecho de que va a pasar. Incluso el propio personaje de Paul está muy resignado a que va a pasar. Curiosamente me llamó mucho esto la atención porque el final de la primera parte también parecía que se iban a ir también por ese camino, de que Paul estaba resignado de que ya va a pasar lo que tenga que pasar, pero en la segunda parte vemos que no, que Paul realmente está consciente de que si toma las acciones que sus visiones le dicen que va a tomar, el resultado va a ser una tragedia horrible.
En este caso, no solo la muerte de billones de personas, sino que la destrucción de sus relaciones con Chani, la destrucción del sistema establecido y básicamente la victoria total de los fanáticos y de su propia madre, que se queda establecida como la nueva reverenda madre de las Bene Gesserit. En cierto modo, creo que ayuda a profundizar más fuerte la tragedia, sobre todo si ya tenemos esa tercera parte, porque realmente aquí queda establecido que las acciones de Paul, por más que intentó evitarlas, solo terminaron ocurriendo tal y como sucedían, y entonces espero que por eso aterricen la tercera parte con Paul siendo la persona más miserable del mundo, dándose cuenta de que llevó a cabo las peores acciones posibles y que no importa lo que haga, las acciones que llevó a cabo solo llevarán a peores situaciones y a peores cosas en nombre del Mesías, que es una de las cosas que me encanta, que es, si bien en el libro de Dune pareciera que la construcción de la historia del héroe, al final de cuentas todo es destrozado al final, porque el propio libro te dice: "Esto termina en tragedia", y el siguiente libro te dice: "La tragedia es peor de lo que les advertimos". Ay, sí, Ay. la vida es una tragedia y sobre todo todas estas cosas son una tragedia y por eso Star Wars es tragedia. Ay, yo trayendo terribles sagas a este podcast, pero no, dos cosas. Creo que sí, sobre Stilgar, creo que a mí me gustó mucho cómo lo estuvo recibiendo el público mexicano, porque creo que evidentemente una de las cosas, tal vez México no le ayudó, o no le ayudó mucho en taquilla a Dune, pero creo que hay algo que podemos realmente relacionarnos con Dune, es el trauma religioso. Y creo que la gente que la haya, bueno, al menos en las dos salas que yo estuve, la gente realmente disfrutó el personaje de Stilgar, porque como tú ya me decías, Gabriel, en una ocasión es como toda la tía religiosa que todo mundo tenemos en la familia, es Stilgar definitivamente. Y como dice Fernando, pues sí, o sea, es una persona que no importa qué pase, no importa qué haga, no importa quién diga qué, siempre va a ser, así es, así lo quiso Dios. Entonces, o sea, no hay manera de darle vuelta a esa persona, y creo que Stilgar, que es interpretado por Javier Bardem, lo hace muy muy bien en ese aspecto. Creo que incluso es muy bueno que Denis lo ponga en la tercera parte de la película como muy recurrente, y luego ya se va diluyendo un poco ese fanatismo religioso puntual, porque ya se va expresando en las masas. Entonces creo que hasta está muy bien distribuido el fanatismo religioso y cómo va evolucionando durante la película, y creo que es algo que yo personalmente también disfruté mucho, porque evidentemente trauma religioso también. Entonces definitivamente creo que como una subtrama, y subtrama lo pongo en comillas porque pues es la trama literalmente, ver cómo va creciendo el fanatismo religioso me parece excelente, primero con Stilgar, luego como el personaje de la madre de Paul, Jessica, básicamente ya que tiene a su hija y que la hija le empieza a hablar, empieza literalmente, tiene una escena que yo dije, no manchen, qué buena actriz es esta mujer, porque es una escena de microexpresiones de esta Rebecca Ferguson, donde literalmente es como tenemos que convertir a los débiles y de ahí nos vamos yendo a más y más y más para que crean en Paul. Y es literalmente ella nada más viendo a unas niñas y cómo va cambiando su rostro de, no sé si amoroso, pero al menos apacible, a literalmente una villana así terrible. Y me encantó, o sea, es una actuación increíble. Y pues bueno, eso poco a poco se va reflejando evidentemente en la vida de Paul y en los ejércitos, ¿no? Y como dices, que al final del día, como él, incluso cuando no quiere ser el Mesías, todo mundo, él lo mismo se lo dice cuando llega su amigo que es Gurney, que llega y le dice, es que eran mis amigos y ahora ya son mis seguidores. O sea, incluso él sin querer queriendo, como quien dice,
empezó a transicionar a la gente y con ayuda de su madre o con la pena de tener a su madre, pasaron de ser sus amigos a ser sus seguidores. Y creo que ahí es muy importante el papel de Chani, porque Villeneuve dice que hubo 2 razones por las que él le dio este papel a Zendaya, o modificó el papel de Chani en respecto a los libros. Como bien decía Gabriel, Chani en los libros es un poco más como las cosas son como son y las cosas tienen que pasar así y yo voy a estar al lado de Paul todo este tiempo, de Usul todo este tiempo, ¿no? Y ya, o sea, sí es una tragedia todo lo que le pasa, ya verán si hay una tercera parte, y no sé si lo va a seguir así Denis Villeneuve, la verdad no tengo idea, pero yo creo que hasta no, siento que va a modificar varias cosas de los papeles femeninos, porque hay algo que me gusta mucho de este director, y es que Denis es muy consciente de que, pues sí, o sea, Dune no es feminista, definitivamente, y que los papeles femeninos tienden a ser muy extremos, por decirlo de alguna forma. O sea, las Bene Gesserit sí son unas mujeres que están literalmente controlando el universo desde atrás y que lo están haciendo bien hasta que de repente ya no. Entonces, y siento que Denis, como director y como haciendo la adaptación, sabe muy bien esto. Entonces, él le dijo a Zendaya, le dijo, mira, en la primera parte no vas a salir casi nada, pero en la segunda parte vas a tomar ya un rol importante. Y lo mismo le dijo a Florence Pugh, le dijo, en la segunda parte nada más te voy a introducir, y la tercera parte, si se hace, tú vas a tener un papel aún más relevante. Y bueno, y por las entrevistas que vi, Villeneuve dijo algo así como que Herbert se enojó mucho cuando la gente pensó que Paul era el héroe de la película. Y entonces como que por eso creo que en Mesaya, si no mal recuerdo, él trató de dejar muy claro que no, que él era el villano. Y lo que hizo Villeneuve fue decir, bueno, entonces yo, para que quede más claro esta transición de Paul, el Paul que justamente tal vez al final de la primera era como, bueno, pues a ver qué pasa. Y luego en el inicio de la segunda parte es como, no, yo no quiero la profecía, yo quiero ser un Freeman y ya ser feliz aquí, sin nada en mis hombros, ni nada, ni venganza, ni nada. Y cómo hace esa transición a aceptar quién es, aceptar que él es el Muad'Dib, que es el Kwisatz Haderach y todo esto, dijo que tenía que hacer contraste con el personaje de Shani. Y quién mejor que hacerlo con Zendaya, que también creo que hace un gran papel en esta película. También yo creo que Zendaya es una muy buena actriz, nos lo ha mostrado sobre todo en Euphoria, creo que donde más he notado que es una muy buena actriz. Y creo que aquí también lo logra muy bien. Es una persona que tal vez hay un par de diálogos como muy obvios que no me encantaron, que es así como, es que aquí en los Freemen mujeres y hombres somos iguales, yo soy tú igual, y bla, bla. Y yo así como, ok, está bien. Okay. Sí, no es tu mejor diálogo, Dani, pero entiendo la intención, está bien. Pero creo que lo logra muy bien con sus acciones, que es donde realmente se tiene que reflejar. Que es justamente cuando Chani, pues sí, cuando le enseña a Paul, cuando Paul le confía, o bueno, más bien, ella también dirige parte del ejército, ella está ahí peleando en sus momentos, y como poco a poco pues se va separando, como Paul le va diciendo, ¿qué te pasa? No es esto, no, y ella es la única que enfrenta a todos los creyentes, y la única que se distancia, y el público amó esa parte, que obviamente yo ya lo sabía porque hemos leído el libro, pero pues cuando toma esta decisión política de pedirle la mano a la hija del emperador y que a Chani la deja así como toda fría y todo el mundo, oh my god, drama. Yo disfruté mucho eso en el cine, la gente no se lo esperaba, lo cual habla mucho de justamente, creo yo, que de cómo idealizamos estos personajes, cómo pensamos que son héroes. Y sí pueden matar 1000 gentes, dirigir un ejército, hacer genocidios, lo que quieran. Y de repente, nada más porque engañó al amor de su vida y se va a casar con otra, es como, no, maldito, desgraciado. Vivimos de telenovelas, ¿qué quieren que les diga? Así que realmente creo que por eso, este cambio en específico, tanto el personaje de Chani, como yo espero que sea el de Florence, que es más obvio que los libros, siento yo,
pero funciona. O sea, me funciona que la telenovela sea un poco más obvia, porque siento que a veces en el cine se tiene que ser un poco más obvios que en la literatura. En la literatura siento que tienes tiempo de saborearlo, de reflexionarlo, de ver lo que piensan los personajes, de oír lo que piensan a veces. Y en el cine no, porque tenemos que usar voz en off y ya sabemos que la voz en off es horrible. Entonces, no sé, siento que estos son este tipo de cambios en los personajes, sobre todo secundarios, los que tal vez no se me hacen a veces los mejores, ni los más sutiles cambios, ni los mejores ejecutados, pero para la película en sí funcionan. Y creo que eso es algo que yo disfruté mucho, sobre todo de los personajes femeninos, porque tienen muchísimo más peso, siento yo, que en los libros. No tanto, o sea, no que en los libros no hagan lo que están haciendo en la película, también lo hacen, pero creo que el foco de la película se centra un poquito más en los personajes femeninos y eso funciona muy bien. O sea, al contrario de, por ejemplo, ya que mencionabas El Señor de los Anillos, Peter Jackson, que literalmente tenía que raspar las migajas de los personajes femeninos para sacarle un poquito más. Villeneuve tenía muchos personajes femeninos muy interesantes que podía darles el spotlight y se los dio. Entonces creo que por eso a mí me funcionó mucho la película y se me hizo más interesante en muchos niveles, siento yo. Algo Pero te iba a decir, Edith. Adelante, Fernando. Sí. Al respecto de eso, porque creo que entre lo que yo decía de esa lucha de Paul, de si quiere llegar a ser, no quiere llegar a ser, y todo este cambio, y donde él empieza a tomar fuerza pues, como el Mesías, me gusta porque entonces empieza la batalla política, como lo estaba relatando pues de esta hermandad de mujeres que está controlando todo por las sombras, donde Jessica, básicamente, ella es como que ella solo está ascendiendo al poder, ¿no? O sea, ella está tomando la decisión, dice, ahora sí, como quien dice, nos quisieron manipular, pero ahora yo voy a mandar el destino del mundo, ¿no? Y se supone que cuando ella toma, o bueno, yo entiendo así esto, ¿no? Como hasta dónde va la historia en las películas. Cuando ella toma el agua de la vida, esta cosa que le permite entender y abrir su mente a otras cosas, en el caso hablar con su hija y saber muchas cosas del futuro, empieza a idear su plan, ¿no? Y al mismo tiempo entonces empiezas a ver cómo la otra fracción de la hermandad desdobla este plan para tener la contraparte que puedan aún controlar, ¿no? Porque se ven sin las facultades de que puedan hacer que Paul haga lo que ellas quieran, sino pues ya está a cargo de su madre, ¿no? Y me gustó mucho cómo en esta parte son como pequeñas, bueno, yo lo vi así, como unos pequeñas partes de la historia, pero se me hacen muy fuertes. El personaje que hace Lea Seydoux, la, esta hermana que se sienta y va a seducir al Harnocken, Frey. Toda esa escena me parece. Lady Margot. Uh-huh. Ajá. Que también Lady otra Margot, gran actriz que no mencioné. Sí, Lea sí. Seydoux, Y yo creo que uh-huh. El papel tan pequeño que tiene resalta mucho. Me gusta mucho porque llega un momento en el que te hacen saber que estos cuates son peones para ellas, ¿no? Y los manejan con una facilidad increíble. Entonces, cuando llega el momento en el que están platicando y están viendo, la princesa, que es Florence, sabe que está pronto a llegar el momento en el que ella también va a tener como un peso fuerte. O sea, que en qué va a funcionar, cómo va a ser todo esto. Y te la van metiendo poco a poco como esta chica que es muy culta, que sabe muy bien cómo decidir qué hacer. Entonces, me parece que los personajes femeninos están muy adecuados como para ponerlos, no como fichas que cualquiera va a poder mover, sino que van a saber cuándo ejecutar las acciones adecuadas. Por eso cuando llega esa parte de la que contabas, ¿no? O sea, el punto cuando él se despide de Chani, a mí me pareció una de las mejores partes de la película, cuando él voltea y le expresa su amor y le dice, pero, o bueno,
yo te lo decía así, Edith, ¿no? O sea, llega el momento en el que renuncia a lo que él quiere, por lo que él debe de ser, por las visiones que tuvo y todo esto, y se compromete a tomar este rol, y entonces es cuando él ya pide la mano de la princesa y todo esto. Está me pareció muy bien porque empiezan a hacer como toda esta intriga va avanzando muy rápido y hace que la película sea, te atrape. O sea, no se trata solo de las luchas, de las peleas, de las explosiones que están pasando en ese momento, sino también saber qué giro político va a haber en todo esto. Me gustó mucho la manera en la que va manejando esto en el ritmo, porque te dicen, no, mira, el plan va a ser muy sencillo. Van a haber unas explosiones con bomba aquí, ustedes van a atacar por la tierra y nosotros vamos a llegar aquí y todo súper fácil, ¿no? Y entonces empieza a ejecutar todo y visualmente es una cosa genial. A mí me encantó esa escena de, como siempre no veo trailers, la escena esta de cuando llegan Eso, los gusanos al seno de la batalla es una cosa súper genial. Este, todo el momento de la venganza de Gurney con Ravan también está como muy emotivo y el duelo que hay al final también, me parece que todo está como muy bien narrado en una manera en la que es una historia, como ustedes bien dicen, o sea, hacia dónde va la tercera película es un desconocido para nosotros que no tenemos bien claro lo de los libros, pero sí te dejan a mí me dejó muy fuerte la idea de que lo que está haciendo él no lo hace por gusto, lo hace porque es su responsabilidad como el líder, que ha sido marcado, ¿no? Y es la tragedia que tú tanto decías, ¿no, Edith? O sea, la tragedia que es a nivel personal ya no poder cumplir tus deseos y ser pues el vehículo de los deseos de los demás, ¿no? El deseo de la hermandad, de tu madre, de todo el pueblo, porque sí, él va a ascender al poder, pero desde siempre él lo dice. Creo que hay una línea que a mí me parece muy buena, que le dice a la madre, o sea, estoy viendo todos los futuros en este momento y en todos está horrible. El único en el que o sea, en el que salimos adelante es este. Y de todas maneras es una cosa como de no equivocarse. Y no está diciendo que cuando cumple ese plan va a llegar y todo va a ser felicidad, sino que está diciendo que es la única manera de que ellos avancen. Entonces, me parece como trágico y a la vez, una incógnita completa que te va relatando en la película, porque al final de la película no sabes si esta visión del futuro de convertir a todo el pueblo, a llevarlos a un planeta más verde, con más recursos, en realidad es lo que está viendo o qué diablos está viendo, ¿no? Me gusta mucho cómo llega un momento en que la película se vuelve muy política y muchas intrigas que están, contrapunteando todo lo que personalmente está viviendo Paul, ¿no? Porque también, rápido también para mencionar esto que me parece muy importante, Chani siempre lo aterriza y siempre lo regresa y siempre le dice, tú no eres de los nuestros, acuérdate que tú no eres el Mesías, acuérdate que tú y yo nada más, o sea, podemos ser felices aquí solos y eso es lo que lo ayuda, ¿no? Hasta el momento en el que, pues ya no puede, ¿no? Ya tomó el camino que por tanto tiempo estuvo evitando en esta primera parte de la película. sí, y creo que es relevante justo de todo el viaje que mencionas de Paul, que es algo que creo que Gabriel también quería mencionar ya aquí en la sección con spoilers, porque muchas de las cosas que hace Paul en la película realmente pertenecen al arco de su hermana, que en este caso fue como una sorpresa, porque mucha gente no se la esperaba y a mí me sorprendió mucho la reacción en el Auditorio Nacional, porque evidentemente no fue por el personaje, yo sí me sorprendí porque me pareció ya muy evidente que Alia, la hermana de Paul,
no iba a salir en la película, porque Alia literalmente sí crece y es una niña súper mega rara, así. Hacíamos Gabriel y yo el paralelo con la niña de Twilight, así literalmente tenía que ser. Y en el libro es muy rara, y en el libro ella tiene varias de las partes de Paul, o varias de las cosas que hace Paul las hace Alia. Y creo que, como bien dijo Gabriel, por trama, digo, por tiempo y por trama también, creo que a Denis le pareció más sensato mantenerla en el vientre de su madre y no ponerla a caminar por ahí, lo cual a mí también me pareció más sensato, pero sí le dio un pequeño cameo al personaje, al menos en la voz y cara de Anna Taylor-Joy, que fue, yo creo que por lo que el auditorio nacional se emocionó mucho por la actriz, no por el personaje, y que no muchos esperaban. Fue su personaje, de hecho, se reveló, o bueno, al menos que la actriz estaba involucrada en la película, se reveló hasta la alfombra roja de Londres. Y ahí fue cuando empezaron las especulaciones de cuál era el personaje de Anna Taylor-Joy. Y pues sí, ¿no, Gabriel? O sea, al final del día creo que esa fue una de las razones por las que el personaje de Alia se quitó, ¿no? Para tal vez darle un poquito más de peso a las decisiones personales y de destino, por decirlo de alguna forma, que Paul tenía que tomar con su papel y no dividirlo entre los dos hermanos, básicamente, ¿no? Sí, es que en cierto modo, es que no había manera de que el personaje apareciera considerando de que Dennis, en el libro en el libro toda la historia ocurre en un periodo de 3 años. Y aquí en la película, en las dos películas se desarrollan en un periodo de uno solo. Entonces realmente no había manera de que pudiera funcionar el personaje de Alia. De hecho, eso destaca lo bizarro que es el personaje. O sea, Alia es una niña de 2 años que habla como una mujer de 20. O sea, es una Sí, personaje como digo, bizarrísimo. niña de Twilight, rara CGI, sí, no, horrible. Entonces, pero en sí, yo te lo dije, tenía que salir el personaje a fuerza, porque Dennis estaba bien enfocado en que iba a ser el Mesías de Dune, y Alia es un personaje importantísimo, sobre todo para el clímax de Mesías de Dune. Alia es un personaje que básicamente toma un papel trascendental en la tragedia. Y yo sé que Dennis estaba tan convencido de que puede haber una trilogía que no la iba a desechar. Y entonces me pareció una solución bastante interesante que decir, ok, no vamos a tener una niña de 2 años con la voz con esta hablando y todo, pero la manera de interpretarlo como un feto ya con conciencia, habilidad de raciocinio, habilidad de hablar y todo, me parece muy interesante porque ya deja establecido mucho de los aspectos que tiene el personaje de Alia, su capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro, que su capacidad también de ser muy parecido a su hermana, a su hermano, perdón, y porque es un personaje que causa tanto friquismo a toda la gente que le rodea. En cierto modo, también eso significa que, por ejemplo, el destino de varios personajes cambia. O sea, en la película, spoilers, en los libros, ella es quien mata al Barón Harkonnen y lo mata de una manera bastante horrible. O sea, le pica con el Gonjabar, o sea, el veneno que le había amenazado a Paul originalmente. Y aquí es Paul quien mata al Barón Harkonnen, reconociéndolo como su abuelo. Entonces son como esos cambios que digo que me sacaron un poco de onda, pero que también tienen mucho sentido. Y en cierta medida me hace pensar que por eso también Dennis estoy muy seguro de que va a tomarse un descanso con Dune, porque la verdad sí va a necesitar que envejezca un poco todo. O sea, no sé cómo se va a resolver la narrativa de Chani, la tragedia de la ruptura de entre los dos, su movimiento de la princesa Irulan para la tercera parte. O sea, no sé cómo se traduciría, pero una de las cosas que va a ser inevitable es que Alia va a aparecer y es un personaje que, ay, no hay adaptación de Alia que no sea friki, que no dé escalofríos. O sea, hasta en la de David Lynch, el personaje es.
Entonces, realmente sí quisiera saber cómo lo van a desarrollar en la tercera, porque, sí siento que claramente deja establecido la historia para una tercera parte, está el arco final, todo listo para cerrarse, y sí me gustaría saber cómo lo van a adaptar, porque Mesías es un libro tan curioso y no es, no sé, siento que va a ser, no quiero darle el spoiler aquí, o sea, el libro tendrá 40 años ya, pero no quiero dar el spoiler aquí, pero sí realmente quiero ver cómo van a aterrizar toda la historia trágica de Paul, porque es tan brutal en el libro y ya aquí en la novela ya dejan con un muy mal sabor de boca, y lo digo en un buen sentido, que yo tengo fe en que lo pueden aterrizar, porque los personajes están ahí, las situaciones están ahí, y la verdad siento que Timothy Chalamet lo puede aterrizar. Yo siento que me está probando que puede marcar bien lo deprimente que es la historia de Paul al final. O sea, es que yo siento que pueden interpretar muy bien a un trágico criminal de guerra. A ver. No, y es que sí, remarcando dos cosas que creo que dices y dices muy bien. La primera siendo que Denis, no creo que la tercera parte, o sea, creo que por lo que ganó en taquilla, puede ser muy probable que sí le autoricen una tercera parte, sinceramente. Yo sí lo veo posible, además de que es una película relativamente barata en su sección de películas caras, es barata. Am, yo creo que sí le pueden autorizar la tercera parte, pero como bien dices, yo me esperaría incluso unos 5 años para que se estrene. Si entre la primera y la segunda hubo 3 años, yo creo que hasta me esperaría 5 años para la tercera parte. Como dices, un poco porque quiere que envejezcan un poco los actores, un poco, no sé, también él ya tiene otro proyecto en mente. Entonces, creo que va a ser interesante y sobre todo, creo que la película incluso si hubiera acabado aquí, si ya Denis dice, ya no voy a hacer una tercera parte, creo que acaba bien. Evidentemente si te quedas con la idea de, bueno, ¿y qué es eso de la Guerra Santa? ¿O qué va a pasar con la Guerra Santa? ¿O qué onda? Creo que al final del día es un buen cierre de al menos de el arco de la venganza, por decirlo de alguna forma. Pero te queda evidente, o sea, si no has leído los libros, queda evidentemente esa sensación de que hay más detrás, o sea, que puede haber más después de eso. Y como dices, o sea, al final del día, también ya, si se llevó 2 películas para contar un libro, una película para cerrar Dune Messiah sí me parece como un interesante reto. Y la verdad es que a mí también me interesa ver mucho cómo lo va a hacer. Ahí están los retos, o sea, creo que como ya bien habíamos dicho, desde cómo ya modificó ciertas cosas para meter ciertos personajes y ponerles otro tipo de propósito, por decirlo de alguna forma, pero conservando un poco su espíritu. Creo que él ya tiene como una idea de qué quiere hacer en la adaptación. Entonces puede funcionar, evidentemente. Y me da mucha curiosidad. La verdad, yo sí quiero Dune Messiah. Yo sí, o sea, sí me emocionaría mucho. No me importa esperar tiempo, porque si tengo que esperar 5 o 6 años para ver una cosa así bien hecha en el cine, adelante. O sea, 1000 veces prefiero eso a que me entreguen cosas horribles todos los años, de efectos y de historia. Entonces, sí, a mí también me llama mucho la atención, me emociona. Y no sé, a mí esta película me encantó, me encantó. Pero bueno, Fernando, última cosa que quieras decir de Dune que te haya faltado mencionar. Pues en general creo que me gustó mucho toda esta parte en la que va creciendo Paul como héroe de guerra. O sea, toda esta escena en la que él está como ayudando a destruir las plantas estas que están cosechando la especia y todo esto es la acción que mantiene la película
como podemos decir, entretenida para la gente a la que no le gusta lo político y todo lo que está pasando tras bambalinas. Me gustó mucho, o sea, cómo narraron esto, o sea, cómo él empieza a crearse su nombre sin quererlo ser así, o sea, desbocando en lo que tú decías de la gente que dejó de ser sus amigos para volverse sus seguidores. Y también me gusta un poco, es bastante rara la escena esta del Coliseo y toda la ambientación que tiene. A mí me pareció muy extraño, pero sí considero que es bastante rica en el nivel de ver otro tipo de por así decirlo, culturas, ¿no? Porque después de esto también vemos cómo está el ejército del emperador y también es, aunque es parecido, es un poco diferente. Entonces, sí me gusta como esta manera de extender un poco el mundo y que no parezca que todo es tierra, desierto y así va a ser por toda la película, ¿no? O sea, como que sí siento que hay un buen equilibrio en tanto en la manera en la que está como reflejado la diferencia de cada una de las realidades de estas, podemos decirle, tribus o familias. Y, y creo que sí, visualmente es. Yo en general creo que Villeneuve tiene muy buen ojo como para, para hacer como llevar a cabo estos mundos extraños y ponerlos y que te parezcan reales y que no te estés cuestionando, ¿no? Tan fácil como esto de lo que decíamos de los gusanos. O sea, para que no sea una cosa así como lombriz rara, y esté tan bien logrado, ¿no? O sea, estas naves enormes, estos ejércitos, los, las armaduras, o sea, todo me parece que está muy bien logrado, actualizado, porque hay muchos diseños que ya estaban, simplemente se actualizaron de una manera muy adecuada. Me parece que también en ese sentido, en el nivel de producción de los vestuarios, también está muy bien lograda. Completamente de acuerdo. O sea, ahora que mencionas la primera vez que Paul se sube a un gusano, ay, a mí me gustó muchísimo. Qué buena escena. O sea, yo sí me emocioné, yo sí estaba aplaudiendo. O sea, creo que me gustó cómo fue construyendo la anticipación de que en la primera película yo pensé que ya íbamos a ver a alguien montar un gusano, esta científica, y bueno, científica embajadora del emperador. Y no, y que nos la matan y ya no vemos eso, pero vemos cómo se los comen, que está increíble. Y al final de la primera película ya ver en el lejano horizonte a alguien ya montando un gusano y ya luego llegar a este momento donde Paul tiene que domarlo. Ah, no sé, o sea, me pareció increíble, 10 de 10, excelente servicio, gran escena. O sea, a mí me pareció muy, muy bien hecha. Y pues Gabriel, ¿algo último que quieras decir de Dune antes de las conclusiones? Yo la verdad, yo solo voy a sacar mi queja. Me Adelante. dolió que no haya salido la personaje que me hizo mucha falta a mí fue Tufir Hawat. O sea, en general los Mentats y el gremio de navegadores fueron personajes que, sobre todo los Mentats, siento que los redujeron mucho su participación, pero me dolió el caso de Tufir Hawat porque es otro personaje muy trágico que en la novela original, pues, nosotros lo vimos, era el menta de los Atreides, y aún así fracasó en su intento de protegerlos, pero en la novela no solamente sobrevive, él, de hecho, es obligado a trabajar para los Harkonnens, y él, sin embargo, logró crear tensiones entre los Harkonnens tan terribles que por poco logra que se maten entre ellos en más de una ocasión, y sin embargo, entiendo por qué no lo quitaron, por qué lo quitaron, o sea, al final del día, en la película hicieron al personaje de Fight y el personaje del varón más, no diría más inteligente, pero sí más crueles, más, ¿Más proactivos, tal vez? más proactivos en Ujú. muchos sentidos, especialmente el personaje de Fez Luta. Entonces, entiendo por qué tenía que desaparecer Tufir Hawat, porque para mejorar el personaje de Fight necesitaban quitar a Hawat, porque la verdad no podían estar dos características al mismo tiempo, la verdad chocarían mucho.
Y aún así me dolió porque es un personaje tan triste y tan noble, incluso aunque vivía convencido de que Jessica era el traidor en la novela, sí me hubiera gustado, aunque sea un pequeño cameo o tan siquiera verlo morir, no sé, verlo por ahí. Pero bueno, cosas de adaptaciones. Yo solo voy a sentarme a esperar a ver qué va a pasar en la tercera parte. Muy bien, muy bien. Pues, Fernando, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto Dune parte 2? Pues le diría que, que trate de agarrarse de lo que le gusta, ¿no? O sea, si lo que le gusta es la acción y y escenas espectaculares y momentos probablemente que puedan ser heroicos desde su perspectiva, pues que se agarre de eso y disfrute la película en ese sentido. Para la gente que le gusta el desarrollo de personajes, también ahí, por ahí hay algo muy, muy rico. O sea, yo creo que la manera en la que narraron ese crecimiento tanto de Paul como de Chani y cómo crece su relación y cómo termina al final bueno, cómo toma un giro inesperado para la gente que no está familiarizada con la historia, también está bien por ahí. O incluso de esto, de una película de intrigas políticos y como conflictos de naciones. Hay muchas maneras de entrarle a la película y creo que todas son bastante entretenidas y ricas, ¿no? Visualmente es una película como, que te engancha completamente. O sea, esto de ver como los aparatos que están haciendo rítmicamente hablando a los gusanos, que por ahí ya hay cierta polémica, pero es muy, muy, muy ya te das cuenta que cuando estás viendo eso y te emociona es porque ya te lograron meter en este mundo. Entonces, eh, yo les diría que vayan, incluso si van solo a ver esta parte de la película, vayan sin temor, disfrútenla. Y si pues quedan con ganas de más, ahí está la primera. O si no, pues como muchos yo creo irán, consulten los libros. Excelente, muy, muy bien, muy bien. Gabriel, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué le dirías, más bien, perdón? ¿Qué le dirías a una persona que no ha visto Dune parte 2? Que se anime. No, en general diría que vale la pena verla en una sala grande, como dicen, porque, por un lado, no por nada Dune es la historia que ha creado algunos de los tropes más famosos de la ciencia ficción, o es una novela, o ha sido una historia que muchos han copiado a la saciedad, de manera directa o indirecta. Hay una razón por qué, es una historia fascinante, muy entretenida, pero la segunda parte de esta película, diría que ahora que ya hemos, este, ahora que ya hemos, establecido los personajes, las situaciones y todo, ahora ya podemos, enfocarnos mucho más a aspectos más relacionados a la acción. Y la película efectivamente da mucha acción sin sacrificar desarrollo de personajes, la tragedia de Paul, momentos extraños que no se puede esperar menos de Dune, y la oportunidad de ver, actuaciones muy buenas, que creo que no le hemos dado suficiente crédito, por ejemplo, a Austin Butler, que hace no solo una gran actuación, sino una gran imitación del acento de Saxcar, el actor que interpreta al Barón Harkonnen, es una excelente imitación de su acento. Yo diría que hay de todo un poco para la gente quienes disfrute. Hay escenas visualmente hermosas, hay acción emocionante, hay escenas de batalla muy bien hechas, hay bastante acción. Diría que tiene más que la primera si lo que a uno le preocupa es cansarse, porque yo siento que no se sienten las casi 3 horas que dura la película. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ay, ¿qué les puedo decir yo? Sí, o sea, yo creo también vale mucho la pena ver Dune. O sea, creo que en general, como ya decía Gabriel, como ya decía Fernando,
O sea, es una historia que en general ya es clásica de la ciencia ficción. De aquí salieron muchas otras historias. Entonces también es interesante ver de dónde nació todo. Pero también creo que, también como dice Gabriel, hay actuaciones muy muy buenas. Hemos visto a muchos actores crecer. Hay muchos actores muy buenos. Efectivamente, Austin Butler lo hace muy bien. De ahí también el amor a los Harkonnen que ha salido en TikTok. Un poco es por Austin Butler, por su actuación y pues porque ya saben, mi lado del internet tiene problemas. Entonces muy divertido, ha sido muy divertido ver ese lado de TikTok, sinceramente yo me la he pasado muy bien. pero sí, o sea, creo que al final del día Dune Parte 2 es una película muy, muy visualmente bastante espectacular. O sea, a mí realmente me sorprendieron muchas de las tomas, sobre todo porque el CGI es usado cuando tiene que ser usado. No, eso no quiere decir que sea todo el tiempo. Muchos de los lugares son locaciones reales, incluso hay un mausoleo donde está la princesa Irulan y todo esto con el emperador. Es un mausoleo, es el mausoleo de Brión en Italia, que de hecho nunca había sido abierto para filmaciones y se abrió porque los hijos de los dueños son fans de Dune. Entonces le dijeron, sí, ábranlo para que grabe aquí Denis, no nos importa. Entonces los papás, o bueno, los padres o no sé, las madres accedieron y por eso se grabó ahí esas escenas. Y pasa mucho, se grabó bastante en Abu Dhabi, por ejemplo, y creo que eso también le da mucho peso a la película, porque los efectos se fueron a donde se tenían que ir y los gusanos se ven espectaculares, las batallas se ven espectaculares, realmente es una película que va a envejecer muy, muy bien visualmente. Y como ya decíamos, los actores, las actuaciones, sobre todo las historias de estos personajes, a mí se me hicieron muy, muy interesantes, muy clásicas en el sentido de justamente de este héroe que no quiere sucumbir al destino y que en este caso el destino es ser un villano, lo cual pues ya saben, obviamente es Edith Nip. A mí me encantan este tipo de historias y más cuando hay buenos actores detrás de ellas. Como digo, Timoteo realmente me sorprendió a mí lo mucho que ha crecido como actor y realmente no debía haberme sorprendido porque, como bien dice Gabriel, sin sarcasmo, Wonka fue una gran actuación de él y de hecho, spoilers, de eso vamos a hablar el próximo programa, espero, pero realmente creo que yo disfruté mucho cada una de las actuaciones de todos los personajes, de los actores y las actrices en esta película. Al final del día es una película que en todos los aspectos se siente muy bien cuidada. Es una película que se siente que hay amor al hacerla, que hay cuidado al hacerla. Y eso para mí es muy, muy importante. La edición en ciertas escenas me parece excelente. Me parece una cosa muy, muy hermosa de planeación. Pero sobre todo eso de enfocarse en lo que realmente se tiene que ver en la pantalla en el momento. Obviamente la fotografía es increíble. La música, a mí... Hay gente que les va a decir que les duerme. A mí me relaja, pero me emociona mucho. O sea, realmente a mí sí me transporta en ese universo. La verdad es que evidentemente siempre ha sido un gran, gran trabajo musical y eso realmente se aprecia. Pues al final del día, pues, ¿qué les puedo decir? Es el gran Hans Zimmer y creo que ya también tiene una muy buena experiencia creando ambientación, pero sobre todo dándole ese extra de emoción a lo que vemos en pantalla. Y hay momentos, porque Denis no le teme al silencio, hay grandes momentos sin música en silencio y creo que también funcionan perfectamente. Entonces, vayan a ver Dune, está en cines, igual yo sugiero que la vayan a ver en la pantalla más grande que puedan. Si es en su casa, pues que sea la pantalla más grande que puedan en su casa. Pero vayan a ver al cine porque queremos un Messiah, no importa que sea en 5 años. Y va a valer mucho la pena este viaje. Lo sé, lo siento en mis gomitas. Le tengo 100% fe a Denis. Y nada, yo aquí... Así para que en 5 años vuelva yo a intentar conseguir un autógrafo de Denis en otra alfombra roja, por favor. Porque se me escapó en esta y me duele. Pero bueno, así va a ser esto. Pero bueno, yo creo que ya con eso terminamos el día de hoy, querido público. Así que
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este podcast donde hablamos de Dune, que la verdad que qué emoción, me encantó la película, así que muchísimas gracias por venir a hablar de Dune, Fernando y Gabriel. Fernando, gracias por venir al podcast. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Pues a mí me pueden encontrar en X como FDO Alonsos. Por ahí escribo mucho de carritos, pero pues igual si me escriben también hablo de otras cosas. Y también en el canal de YouTube de IndyCar al Día, que es el sitio en el donde yo colaboro hablando de las carreras de monoplazas norteamericanos. Ahí, si les gusta el automovilismo, ahí también pueden ver algo de contenido al respecto. Perfecto, muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? En crónicas a veces, aunque casi ya no aparezco, y en Twitter, y ya. Lo siento, no estoy en muchas cosas últimamente. No te preocupes, así está bien, o sea, qué bueno que hay gente sana que está alejada de las redes sociales. Así que muy bien, muchísimas gracias por venir, Gabriel. Y bueno, querido público, pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea en Twitter, donde básicamente estoy hablando de fanfics, estoy hablando de Hannibal y obviamente estoy hablando de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, que ya nada más veo la Fórmula 1 como él. Así, él también ya está así como, desde cuando sabes que vas a renunciar y pues ya la vida te pasa, la disfrutas, te siguen pagando, pero tú ya te vas, así que whatever. Entonces lo amo la energía que Lewis Hamilton está dando ahorita, de pura tranquilidad, alegría y no sé si es resignación, pero en fin, y pasando tiempo con Ferrari, 10 de 10, excelente servicio. Pero bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y cuando estemos con los mini adictas y nos acompañen como Sofía, Héctor, Falange y Marsalis21. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Y también pues muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, Luis, Miguel, Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Por cierto, muchas gracias a Dulce García y a Jime Santiago por comentar en el podcast de las fanfics. Ahí dejaron recomendaciones. Quienes escuchen Spotify, que sí son bastante de nuestro público, recuerden que Spotify no les puedo contestar los comentarios, así que coméntenme en YouTube o en Twitter y ahí con mucho gusto les respondo, porque es bien raro ese sistema de interacción, más bien de no interacción en Spotify, así que cualquier cosa que quieran decir, les recomiendo más bien ir a las otras plataformas, pero muchas gracias por escucharnos. Nada más la interacción en Spotify es horrible, pero bueno, asimismo muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Adnan, Churros y Palomitas, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos apoyan junto con nuestras adictias Marce y Melvin en el Patreon del programa. Así que bueno, querido público, como ya les decía, la próxima semana mi objetivo es hablar de Wonka. Es una película que se estrenó en diciembre, pero ahorita ya está en plataformas, está en Max. Ahí la pueden ir a ver. Estuvo en mi top 10 del año pasado, del 2023. Así que definitivamente yo sabía que era una película que eventualmente teníamos que traer al podcast. Así que vamos a hacer un doblete de Timoteo Dunas, lo cual me parece excelente. Vamos a ver cómo llegó a esta excelente actuación en Duna gracias a su excelente papel en Wonka. Definitivamente 100% creo que ese fue uno de los papeles que le ayudó a crecer como actor. Así que pues espero que podamos hablar de ello. Voy a empezar a enviar invitaciones a ver quién me contesta a mis búhos mensajeros. Pero en fin. Así que bueno, querido público, pues muchas gracias por escucharnos. Que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho, tomen mucha agua porque está haciendo bastante calorcito. Lo cual a mí me gusta, pero sé que a mucha gente no. Entonces tomen mucha agua y pues cuídense mucho. Muchísimas gracias Fernando y Gabriel por venir. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, hasta luego.